leído antes de venir. Siempre les recomiendo que antes de hacer una clase, sea la que sea, lean el tema previamente, la noche anterior, de tal manera que en la clase pueden entender un poco mejor, preguntar, aclarar conceptos. Pero si vienen calatos a la clase, no van a aprender, y las preguntas no salen necesariamente de lo que se dicta durante la clase. Yo les comparto conceptos que son importantes, pero la profundidad de los conceptos están en un libro. Aprendan a entender los temas que leen, porque si entienden, lo aprenden para toda la vida. Si lo memorizan, tengan por seguridad que de acá a 2 semanas van a olvidar lo que han memorizado. Muy bien. A ver, empecemos por lo básico. Doctor de sombrero, doctor, ¿qué es cáncer? Cáncer es una neoplasia. En una definición no tiene que ir. Crecimiento anormal de un tejido, más o menos. A ver, ¿qué es cáncer, doctor? Metaplasia. Metaplasia. ¿Eso es cáncer, metaplasia? Como que fisiología, conceptos básicos. No estoy pidiéndote nada extraordinario. ¿Qué es un cáncer? Sobrecrecimiento anormal. Un sobrecrecimiento anormal de una célula. No es correcto el concepto. ¿Alguien tiene el concepto correcto? A ver, doctora, ¿usted qué cree que es cáncer? ¿Usted? Sí, usted. ¿Yo por qué? Dice. Ah, sí, tú mismo. Es un crecimiento... No es un crecimiento. Es una reproducción descontrolada. Más o menos, vamos por ahí. A ver, doctora. Más o menos, más o menos. ¿Cuál es el ciclo normal de una célula? Mitosis. Ya. ¿Qué es una mitosis? ¿Qué es lo que sucede con una célula? División. ¿Ah? División celular. Nace, se reproduce y... Perfecto. ¿Qué pasa con una célula neoplásica? No muere. Nace, crece, se reproduce y ahí se queda. Se reproduce, se reproduce, se reproduce a una velocidad mucho mayor que una célula normal. Ya tenemos el concepto de un tumor. ¿Cómo diferencias un tumor benigno de un tumor maligno? Porque hasta ahí puede ser un tumor benigno, con capacidad de infiltrar tejidos adyacentes o de dar metástasis. Se acabó. Concepto de cáncer. Entonces, cáncer es una palabra que abarca un montón de tipos de enfermedades que pueden ser distintas de acuerdo a la célula que está comprometida, porque potencialmente cualquier célula puede desregularse y convertirse en una célula cancerosa. ¿De acuerdo? Concepto para toda la vida. Fácil. Ya de ahí no se olvida. Doctor, o sea, que no hay un solo tipo de cáncer por órgano. O sea, cáncer de pulmón no solo es cáncer de pulmón, cáncer de vejiga no solo es cáncer de vejiga. ¿Es así o no es así? Ya han visto otros cánceres. Entonces, ¿es un solo tipo de cáncer el que afecta a cada órgano? No. Depende de la célula que está afectada. Es decir, en un mismo órgano puede haber más de un tipo de cáncer. Hay cánceres que son más frecuentes y cánceres que son más raros. Ahora, cuando hablemos de cáncer de vejiga, vamos a hablar del cáncer más frecuente de vejiga, que es el cáncer de células transicionales. Pero hay otro que representa entre el 90 y 95% de los tumores de vejiga. Pero hay otro 5% de otro tipo de tumores. Tumor, adenocarcinoma, cáncer de células escamosas, carcinoma neuroendocrino, nested cell carcinoma, pero que son mucho más raros y menos frecuentes. Que eso ya es para que los maneje el especialista. Entonces, el día de hoy, cuando hablemos de cáncer de vejiga, estamos hablando
de cáncer de células transicionales. A ver, doctora, ¿qué son las células transicionales? Eso es histología. ¿Qué es el urotelio? La capa mucosa de la vejiga. La mucosa produce moco. Entonces, no es una capa mucosa. ¿Qué es el urotelio, doctor? ¿Usted? ¿Por qué se sorprende cuando le preguntan la segunda vez que se sorprende que le pregunten? Es el epitelio, primero que recubre ureter, vejiga, y justamente tiene la capacidad de adaptarse, como justamente transmite líquido o almacena líquido. El epitelio de transición se adapta. Alguna vez lo has leído, pero no tienes el concepto claro. ¿Alguien tiene el concepto claro? ¿Cuál es la ley de Laplace? Esa es fisiología básica. Eso tienes que saber. ¿Qué es la ley de Laplace? Las presiones sobre un área determinada. No, eso no es la ley de Laplace. A ver, doctor. Que a mayor precarga, mayor fuerza de contracción. No. Membrana, dos soluciones de diferente concentración. ¿Qué pasa? Dos soluciones de diferente concentración a través de una membrana tienden a igualar sus concentraciones, ¿sí? O migra líquido o migra soluto. Sí, sencillísimo. ¿Por qué la orina que tiene tanta concentración no se vuelve a meter a las células? Por la capa de tejido urotelial. La capa de tejido urotelial es una especie de celofán que va a recubrirnos desde la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y el tercio anterior de la uretra. Y esa capa va a ser la que va a impedir que eso se vuelva a meter lo que estamos botando. Qué fácil. La medicina es hermosa porque es sencilla. Este tejido, a diferencia de otros tejidos, tiene que adaptarse a volúmenes. Entonces, tiene que poder estirarse. Por eso la capa de células transicionales tiene un amontonamiento de células cuando la vejiga está vacía, y ese amontonamiento se vacía cuando se aplana cuando la vejiga se llena. ¿Ven qué fácil? Es sencillo. Y esas son las células transicionales. Muy bien. El cáncer de vejiga es el 7º cáncer en el mundo, o sea, tan frecuente no es, pero es el 2º tipo de cáncer urológico, es decir, cuando en mi área de expertise, que es lo primero que veo, cáncer de próstata, luego cáncer de vejiga, cáncer de riñón, de ahí ya viene cáncer de testículo, de pene, de adrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, casi 9 veces más en hombres. Antes lo atribuían a que eran más los hombres que fumaban, pero ahora que los hombres fuman, las mujeres fuman igual que los hombres, pues, hay otros factores que están asociados porque siguen siendo los hombres los que tienen una mayor cantidad, presentan con mayor frecuencia este tipo de neoplasias. Es el cáncer más caro que hay, porque es costoso en su seguimiento y en su tratamiento. Los factores de riesgo más conocidos van a ser la ocupación, el tabaco. El tabaco es un enemigo porque es un factor iniciador y promotor de cáncer. ¿Quién sabe qué es un factor iniciador? Doctora, usted que se esconde. ¿Qué es un factor iniciador? ¿Puede ser un factor de riesgo? No podría. Acostúmbrense. En medicina, ¿es o no es? ¿Sé o no sé? Si no sabes, la respuesta es no sé. No sabes. ¿Quién sabe? Las células, ya quedamos en que una célula neoplásica es una célula normal que se ha desregulado. Entonces, un factor iniciador es el que está ahí pinchando, fastidiando, fregando hasta que la célula se desregula. Y que es un factor promotor, la que ayuda a que esa célula desregulada se comience a multiplicar. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos de defensa en el organismo. Tengan por seguro que ustedes que están sometidos a radiaciones, a todas las cosas que tienen, alguna vez se ha desregulado alguna célula.
pero sus mecanismos de control, sus gatekeepers, lo que quieran que les llamen, han agarrado esa célula, la han llevado al taller, la han arreglado y la han vuelto al trabajo. Si no lo han podido arreglar, la han eliminado, y si no la han eliminado, la célula aprieta botón de autodestrucción y se destruye. Estoy diciendo muy simplonamente mecanismos que son extraordinariamente complejos y que no conocemos todos. ¿El papel ya terminaron de escribirlo? ¿Terminaron con la lista? ¿Para qué sigues entregando? ¿Lista para qué? Ya esa, tarde. Hasta acá están presentes, 15 minutos de tolerancia. De acá para acá, tarde. Y a partir de 1:30, falta. Pues son sencillas. ¿En qué estábamos? Entonces, esos mecanismos de control se van deteriorando según uno va envejeciendo. Por eso es que el cáncer es más frecuente en personas por encima de los 50, 55, 60 años. Eso no quiere decir que no va a haber cáncer a edades más tempranas, que las hay, pero es mucho menos frecuente. ¿Qué probabilidad hay que me falle el motor en mi carro que acabo de sacarlo del taller, que acabo de recibirlo de la concesionaria, mi carro 9? Extraordinariamente bajo, por eso es que la concesionaria me regala 3 años de mantenimiento, cualquier cosa hasta los 100.000 kilómetros que lo cambio gratis. ¿Por qué? Porque la probabilidad que se malogre es muy baja, pero puede suceder. En cambio, cuando el carro tiene 5, 10, 15 años, ya comienzan a manifestarse desgastes. Igual somos los seres humanos. E igual, haciendo un paralelo con los carros, depende de cómo lo trates para que tu organismo esté mejor o peor cuando llegan los años en los que vas a tener deterioro. Si trataste bien a tu cuerpo, lo alimentaste bien, hiciste ejercicio, probablemente vas a tener una mejor calidad de vida y una menor posibilidad de daños cuando estés más anciano. Esto es posibilidades. Porque me cansaré de ver pacientes que digan, pero doctor, yo como sano, pura fruta, pura verdura, por ejercicio, ¿por qué me da cáncer? Porque no es todo. Disminuyes el riesgo, pero no lo eliminas. Muy bien. Entonces, dijimos, tabaco. El tabaco es un factor iniciador y promotor del cáncer. Algunas exposiciones ocupacionales como a pinturas, anilinas, riesgo mayor de cáncer. La genética parece tener poco impacto, la dieta un impacto limitado. Hay otros cánceres que la dieta es importante, pero en este no. Está muy de moda la nutrición oncológica. Todos los pacientes quieren al nutricionista para que les diga qué comer, qué no comer, que no coman carne, que no coman azúcar, que coman bicarbonato. Salvo, excepto algunas excepciones, no en todas las neoplasias eso sirve, ¿no? Revisen con cada información que tenga o que sus pacientes les pregunten, revísenlas. Hay cosas que van a saber contestarles y cosas que no van a saber contestarles, pero traten de responder cuando alguien les pregunte con la mayor evidencia que puedan tener. Ahora ustedes tienen hasta herramientas que pueden ayudarles a contestar las preguntas en 3 minutos, pero tienen que tener un contexto suficiente para que la IA no les engañe, no les mienta, porque se equivoca también, ¿eh? Muy bien, entonces, el cáncer de vejiga tiene 2 escenarios. No músculo invasivo, o antes le llamábamos superficial, y músculo infiltrante. El 70-75% de los pacientes va a debutar con cáncer de vejiga no músculo invasivo. ¿Qué significa este no músculo invasivo? Este no músculo invasivo va a clasificarse según el grado de profundidad TA, T1. T1 es hasta la lámina propia, o la presencia de un tipo de tumor específico que se llama cáncer in situ, que en la mayor parte de las neoplasias es un cáncer in situ, es una peña, pero en vejiga no, puede ser más agresivo, más recurrente. Incluso en estos pacientes que tienen diagnóstico al inicio de cáncer no músculo invasivo, puede haber con el tiempo, a 5 años, una mortalidad que puede llegar hasta el 40%. El segundo grupo de pacientes, que afortunadamente son los menores, es el 25% de pacientes
que debutan con un cáncer de vejiga músculo invasivo. Dentro de estos pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo al diagnóstico, vamos a tener dos tipos: los que debutan con la enfermedad localizada en la vejiga, con posibilidad de tratamiento de control definitivo de la enfermedad, y los que debutan con enfermedad metastásica. Sea cual sea el escenario en el que encontremos el músculo invasivo, estos pacientes tienen una tasa de recurrencia de 5 años de más del 50%, y esa tasa de recurrencia de más del 50%, entre el 80 al 90% van a recurrir con metástasis, y una tasa de progresión de 30%. Entonces, no es una buena noticia tener un cáncer de vejiga músculo invasivo. ¿Cómo lo van a encontrar? Hematuria es el síntoma más frecuente. Ustedes tienen han debido tener con sus tutores una exposición acerca de hematuria, un seminario. ¿Lo han tenido? ¿Han hecho su seminario de hematuria? 4 cosas ustedes van a ver con frecuencia en un área de emergencia: hematuria, cólico renal, retención aguda de orina y escroto agudo. Son 4 temas que les recomiendo que revisen, porque el día de mañana van a estar ustedes en una emergencia o van a estar ustedes en una posta, y tengan por seguro que en algún momento les va a caer un paciente de estos, que va a venir porque está con dolor testicular, que va a venir porque no puede orinar, que va a venir porque está con un cólico renal, o que va a venir porque está orinando sangre. Y ustedes tienen que aprender cómo manejar este tipo de escenario. ¿Por qué? Porque una hematuria es escandalosa. ¿Quién no se va a asustar de orinar sangre? Chapa un taxi y se va en emergencia. Entonces, tú estás ahí en emergencia y ¿cómo defines qué tan serio es esto? ¿Qué cosa tenemos que hacer con esos pacientes? ¿Alguien tiene una idea? Si están en un escenario de emergencia, no estamos en consultorio, están ustedes de guardia. Doctor, ha llegado un paciente con hematuria. ¿Qué hacer? Análisis de orina. Análisis de orina. Examinar la causa. Acuérdate que esta es un área de emergencia. Entonces, las áreas de emergencia suelen tener previo a que vea el médico, un área de triaje. ¿Qué hacen en el área de triaje? Los síntomas acompañándolos. Síntomas aparte. Antes, ¿qué hacen en un área de triaje? Presión arterial. Presión, pulso, saturación. ¿Para qué te sirve eso? Porque te puede hablar acerca de la magnitud del sangrado que el paciente puede presentar. Si tú tienes un paciente que llega orinando sangre y la enfermedad te dice, doctor, está con 110 de frecuencia cardíaca, está con 9,6 de presión, ponle una vía. Antes de nada, ponle una vía. ¿Por qué? Porque el señor se está empezando a chocar. De repente es un desastre por hematuria, ¿no? Y el señor dice, sí, estaba arreglando una maleta después de mi viaje, me he caído sobre la escalera, me golpeó el riñón y de ahí empezó a orinar sangre y ya no me siento tan bien. Emergencia, lo más fuerte es que se ha fracturado el riñón, está orinando sangre, se está chocando, ese paciente es urgente. O tienes un paciente que te dice, me levanté en la mañana, fui a orinar y ha salido roja mi orina, presión, pulso, creo que todo normal. Ese es un paciente de manejo. Comprobar lo que dice el doctor, ver si realmente es una hematuria, y después de eso hacer los estudios que correspondan, ¿no? Pero en un área de emergencia lo primero que ustedes tienen que saber es funciones vitales, porque eso les va a decir qué tan urgente es el manejo de ese paciente. Ves que está estable, que está tranquilo, listo, estás en media cancha, no estás en área de penal, no estás para meter un gol ni que te lo metan. Entonces ya comienzan la historia del paciente. La hematuria va a ser distinta, si es una hematuria silente, si es una hematuria sintomática, va a tener que ver la edad del paciente, va a tener que ver qué síntomas agregados tienes. No es lo mismo un paciente pues que tiene un año de dificultades para orinar y viene después de que ha estado pujando para orinar sangra, o que un paciente que está con un cólico renal y viene con sangrado, o que un paciente que tiene una caída, o que un paciente que ha estado con fiebre, o que un paciente que no tiene nada
y de repente empieza a orinar sangre. Esos pacientes que tienen hematuria de ese tipo, tienes que ver la posibilidad de que esté haciendo un tumor de vías urinarias. Ahora, usualmente, ¿quién tienes obligación de buscar un tumor? Pacientes mayores de 50 años. Esos pacientes obligatoriamente tienen que tener imágenes de las vías urinarias y una cistoscopia, ¿no? Pero ya nos estamos desviando. Algunos pacientes se presentan solo con síntomas de vía urinaria. Les arde para orinar, tiene una frecuencia elevada, nicturia, tenesmo vesical, ¿no? Entonces, no olvidar que los síntomas irritativos pueden estar en relación con problemas que algo está irritando dentro de la vejiga. No hagan lo que todo el mundo hace. Frecuencia urinaria aumentada, disuria, listo, antibiótico. Y no les piden un cultivo de orina. Y estos pacientes van a tener cultivos negativos y van tapando un problema mayor por no hacer las cosas en orden. Puede haber pacientes con infecciones urinarias, sobre todo aquellos que tienen tumores grandes, que hay tejido necrótico en los tumores, pacientes cursan con infecciones de orina. Entonces, igualito, cuando yo estudio una infección urinaria a repetición, parte de mi estudio va a ser una cistoscopía. ¿Por qué? Las infecciones urinarias a repetición son distintas si son en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, por condiciones anatómicas, tienen la posibilidad de hacer 1 o 2 infecciones al año sin que sea llamativo, ¿no? Tienen una uretra pequeña, 1000 razones anatómicas, se aguantan para orinar porque no les gusta orinar en un baño extraño, y cuando se va a un baño extraño están haciendo unos malabares para que la taza no le toque, parece un gallo, garacho, que se ponen. En cambio el hombre más bacán se pone detrás de un árbol y no le interesa un pepino, encima son sinvergüenzas, entonces no nos interesa, y donde sea hacemos picho. Entonces, en una mujer puede haber 1 o 2 episodios de infecciones al año. En un hombre que te haga una infección, ojo, ahí está pasando algo. Paciente varón con infección urinaria, tienen que investigar la causa. Hay un cálculo, hay un problema para orinar, algo hay. Los hombres no hacen infecciones urinarias a menos que haya algún problema subyacente. Entonces, eso en la cabeza para toda la vida. Les regalo ese concepto. Muy bien. Los cánceres se van, esto lo van a encontrar en cualquier libro, cómo se clasifican por TNM. La clasificación de los tumores de vejiga tuvo un cambio en el año 2004. ¿Por qué? Porque los llamábamos G1, G2, G3. Con el problema G2 era el cajón desastre. Cuando no estaban seguros que era G1, lo metían como G2. Cuando no estaban seguros que era G3, lo metían como G2. Entonces, ¿qué hicieron los patólogos? Se acabó la fiesta, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener o bajo grado o alto grado, listo. Y a los otros que no parecían tan malos vamos a poner neoplasia uroterial con alto potencial maligno. Listo, se acabó la fiesta. Pero el problema está cuando haces esta clasificación, a veces es diferente un bajo grado que tire a G1 que un bajo grado que tire a G2. Lo mismo un alto grado que tire para G2 que un alto grado que tire para G3. Entonces, cuando yo tengo mi patólogo antiguo, le digo, ¿sabes qué? Me mandas el informe como grados y como lo moderno. Entonces, yo ya tengo una mejor idea de cuán agresivo puede ser. Doctor, ¿que cáncer no es cáncer? ¿Tumor uroterial no es tumor uroterial? No. Eso va a suceder igual con todos los otros tipos de cáncer. Hay tumores que tienen mayor agresividad y tumores que tienen menor agresividad. Un perro chihuahua es un perro, pero no va a pasar nada, si te muerdes te lavas con agua y se acabó. O puedes tener un Rottweiler donde te agarras, no la cuentas. Los dos son perros.
con distinto grado de agresividad y con distinto potencial de hacer daño. ¿Ya está más claro el concepto de agresividad en cáncer? ¿En qué fácil es la medicina? Qué bonito, no se hagan problemas, es sencilla la cosa. Además hay una serie de patologías que pueden considerarse antes del cáncer, como el cis urotelial. La displasia urotelial no es un cáncer, la atrofia significada no es un cáncer, la atrofia hiperactiva y la hiperplasia no son cánceres, no son lesiones que pueden preceder. Muy bien, una vez que tienen la patología, en base al tipo de tumor, ustedes tienen dos cosas en cáncer superficial de vejiga: la agresividad del tumor y la profundidad a la que ha llegado ese tumor. Porque en base a esas dos cosas van a tener mayor o menor probabilidad que un tumor recurra o progrese. A ver, recurrencia, la última que ha llegado, doctor, usted que ha llegado al final. ¿Qué es una recurrencia? Usted de verde, que ha llegado, que está en el medio. ¿Qué es una recurrencia de tumor? ¿Ah? Vuelve a aparecer. Muy bien. Un tumor que ha sido tratado y vuelve a aparecer. Y la doctora acá de esta fila, la última, ¿qué es progresión de tumor? El avance que está teniendo Avance sí, pero ¿en qué escenario? en el escenario de una metástasis. No, una metástasis. Bueno, una metástasis es una progresión, pero estamos hablando de cáncer superficial de vejiga. ¿Qué sería? Que se haga más agresivo o que se haga más profundo. En esto eso es una progresión, ¿cierto? Una aparición de metástasis es una progresión, pero en lo que estamos hablando ahorita, de cáncer de vejiga no músculo invasivo, una progresión es un bajo grado se hace alto grado, eso es progresión. O un tumor superficial T1 se profundiza y se hace músculo invasivo. Entonces, eso es lo que da este cuadrito. Un TA de bajo grado, 50% de recurrencia, probabilidad de progresión mínima. Comparado con un T1 de alto grado, cuya posibilidad de recurrencia es 50-70% de los casos y de progresión puede llegar a un 30-35% de los casos. Entonces, ¿cuáles a los que más atención hay que tener? Estos T1 de alto grado. Muy bien. Ya habíamos conversado esto, la mayor parte de los carcinomas son de células transicionales, pero esta pequeña porción tiene carcinoma epidermoide, adenocarcinomas y tumores de células pequeñas. Pero la mayor parte de los tumores de vejiga van a ser tumor de células transicionales. Entonces, este es un tumor de células. Esta es la capa basal. Debajo de esta capa está la capa muscular y debajo la grasa perivesical. Entonces, un CIS es un tumor superficial, pero que generalmente es muy agresivo. Y el problema es que a veces no lo podemos ver en la cistoscopía. Es difícil de distinguir entre un problema inflamatorio y un paciente con un CIS. Un TA es un tumor que solamente es de la superficie del urotelio. No va a pasar a la lámina propia. Esta es la lámina propia. Un T1 llega a la lámina propia. Acá ven estas fibritas de músculo, se llama muscular mucosae, que es parte del tejido del suburotelio. Algunos patólogos con poca experiencia a veces ven esto y dicen, músculo infiltrante, cuando no lo es. Por el cáncer necesitas tener un patólogo fiable para que pueda orientarte en el tratamiento de un paciente. Finalmente tenemos acá los tumores que ya invaden músculo. Nosotros trazamos una línea acá a la mitad del músculo porque el pronóstico de un paciente es distinto. Si es un T2A, menos del 50% del músculo comprometido, a un T2B, más del 50% del músculo comprometido. Y finalmente tenemos los pacientes que superan la capa, la mucosa de la cápsula de la vejiga y se meten hacia la grasa. Son tumores T3 que llegan a la grasa perivesical. Y los T4 son los que se van a comprometer órganos adyacentes. Muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la clave del diagnóstico en tumor de vejiga? La cistoscopía. Entonces, una cistoscopía debe estar bien hecha. Va a depender mucho del operador, ¿no? La experiencia de un operador te va
te va a hacer que la vejiga esté bien explorada, que la vejiga esté definida completamente para que tengas el diagnóstico apropiado. Hay ocasiones en las que los cistoscopistas poco experimentados solían ver la cara anterior de la vejiga. No es una vez que ha pasado, ya lo he visto esto con alguna frecuencia. Claro que es más fácil cuando un paciente llega al INEM, ya tiene diagnóstico, alguien ya se comió todo el trabajo, todos los aciertos y errores, ¿no? Más fácil ya, como dice mi maestro, ser general después de la batalla. Pero cualquier procedimiento que ustedes hagan, hagan lo que hagan, háganlo ordenadamente. Busquen un orden para hacer una exploración de la que quieran. Cuando voy a examinar una vejiga, yo en lo personal veo la uretra prostática, llego al trígono, miro los meatos ureterales, veo el retrotrígono, me voy al trasfondo vesical, la parte de abajo, la parte de arriba, luego veo la pared lateral derecha completamente, y de ahí me paso a la pared lateral izquierda, y luego veo la cara anterior de la vejiga, lleno la vejiga, vacío la vejiga, termino mi procedimiento. Entonces, ordenadamente, no se me escapan lesiones. Pero a veces entran, ven un tumor por este lado y ya se miran para allá, ¡ay, acá está el tumor! ¡Ay! Se descuidan. Hagan las cosas en orden. Nunca se van a arrepentir de ser ordenados en las cosas. Sí, cuando hacen la cosa desordenadamente. Es horrible que alguien te diga después, ¿y este no lo viste? ¿O este te faltó? ¡Bah! Lo que buscamos son este tipo de tumores papilares, como una coliflor. Esos son los tumores de la vejiga de células transicionales. Y uno, cuando hace una cistoscopía, debe decir en dónde están, cuántos hay, qué tipo de apariencia tiene, porque hay tumores que tienen también apariencia sólida. Y si la mucosa tiene anormalidades, a veces nosotros encontramos tumores del útero que infiltran vejiga. Entonces lo que vas a ver es un edema, como unas burbujas de edema en el piso de la vejiga, que tiene relación con la infiltración extrínseca que está teniendo. No vas a ver tumor, pero va a ser levantado y edema. Eso es signo indirecto de infiltración de tumor. Entonces, nosotros tenemos un planito, esto yo lo usaba mucho cuando empezaba, ¿no? Y le iba dictando a la enfermera, área 1, área 2, área 3, área 4, 1, 2, 3 tumores, ¿no? Muy bien. La primera cosa importantísima en el manejo de un tumor de vejiga es una RTU de tumor vesical bien hecha, ¿no? Una RTU de tumor de vejiga es un procedimiento sencillo, o mejor dicho, es un procedimiento fácil, pero no es sencillo. ¿Por qué es fácil y no es sencillo? No entendemos, doctor. ¿Lo fácil no es sencillo? No necesariamente. ¿Qué es una RTU de vejiga? Entras con el resectoscopio, resecas la parte superficial del tumor y de ahí, eso lo mandas frasco 1 y de ahí resecas en profundidad. Fácil, ¿no? Pero no es sencillo. ¿Por qué? Porque la vejiga se mueve, porque la vejiga cuando se distiende se adelgaza, cuando la tienes vacía la pared es más gruesa, porque tienes que resecar de tal forma que reseques en profundidad sin perforar la vejiga, porque tienes unas áreas de nervios obturatrices en las paredes laterales de la vejiga, cuya, cuando usas sobre todo resectoscopios monopolares, ¿se acuerdan cuando hacía el experimento con el sapito y el músculo que le metían electricidad y el músculo se contraía? Igualito, le metes electricidad, el nervio se estimula y tienes una jalada de pierna del paciente. Resultado, comienzas a ver negrito. ¿Qué pasó? Perforaste la vejiga, ¿no? Entonces es un procedimiento simple, pero no es sencillo. Implica experiencia, tiempo. ¿Y cuál es la otra cosa que suele suceder? Que rascas superficialmente y no alcanzas la capa muscular. Tan malo como hacer de más. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hasta un 25-30% de veces
en que cuando se resecan tumores puede haber en la segunda resección tumor significativo que ha sido dejado de lado. Muy bien, entonces la clave es esta: resecar el tumor y luego resecar la base del tumor. Entonces ustedes sacan inicialmente, nosotros es más sencillo actualmente instruir para un RTU. Cuando yo era residente, entraba mi jefe con su cistoscopio, como estaba en la primera figura, y me jalaba la cabeza. ¡Ven, mira! Yo metía la cabeza. ¿Miras? La veía puro rojo. Sí, claro, maestro, acá te ve clarito. Mentira, no ves, mira, chicas. Igualito les pasa a ustedes. ¿Sientes el galope? Sí, maestro, siente el galope. ¿Qué galope? No escuchan nada. ¿Sientes los rales? Eso se va adquiriendo con la práctica. Examinen, miren pacientes, examínense entre ustedes, escuchen pulmones, escuchen ruidos cardíacos, tómense pulsos. Paciente que le examinan los pulmones, porque es la única manera en la que van a examinen abdomen 1, 2, 3, 4, 500, 1000 veces, para que tengan memoria de cómo es algo normal. Y luego, cuando les toque algo anormal, sus sentidos van a ponerse en alerta. ¿Cuál es el problema que ahora tienen? Cada vez tienen menos contacto con pacientes. Yo cuando era estudiante de semiología ya tenía 3 pacientes a mi cargo. Ahora cada vez hay más estudiantes, los campos clínicos se acortan, los pacientes son más fastidiosos, no son tan dóciles como antes. Y claro, y si ves una fila como de 4 que te van a todos a examinar, el paciente se incomoda también. Entonces, pero cada vez que puedan, con gentileza, con amabilidad, pregúntenlo, ¿puedo examinarlo? 99% de las veces el paciente va a aceptar. Más fácil es quedarse calladito en un rincón, no decir nada y perder la oportunidad. Y decir, después lo veo. No hay después, doctores, es ahora. Ahora tienen que estudiar, ahora tienen que esforzarse, ahora. No hay después. Todo empieza en ahora. Si ustedes hicieron un buen pregrado, ahora están, caracho, campeones. Él quiso bien su anatomía, su fisiología, su fisiopatología, su semiología. Ahora esto es un paseo. Hiciste bien tu histología, hiciste bien tu... Ahora esto es un paseo, esto es una peña, porque aplicas todo lo que aprendiste en la base. Si no hicieron una buena base, todavía están a tiempo. Cada libro tiene las bases. Todos los libros traen el primer capítulo: anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología. Lean libros. No me crean. No le crean a los que les dicen en el consultorio, a lo que a mí me dijeron en el Almenara, me dijeron en el Rebagliati. Eso no sirve. Nivel de evidencia, el más alto, el metaanálisis, el estudio clínico fase 3 con doble ciego, la serie de, los estudios de cohorte, los estudios de serie de casos. ¿Cuál es el nivel de evidencia más bajo? La opinión del experto. ¿Y en qué se basan ustedes a veces para hacer su práctica clínica? En lo que alguien les dijo. Es decir, en la parte más débil del nivel de evidencia. Lean, comprueben que lo que les han dicho es cierto. Cuando lleguen a casa, chapan su libro y compran. El doctor tenía razón, no tenía razón, mañana los masacro en la práctica. Lean, pregunten, sean inquisitivos con ustedes mismos. Ustedes corren contra ustedes. Jálense. Bueno, entonces la RTU de vejiga, como les decía, inicia resecando el tumor en su totalidad hasta la base y luego sacando la base del tumor. Ahí tenemos, y nosotros luego sacamos los bordes del tumor para ver si ahí también no ha quedado cáncer, ¿no? Cuando tienes tumores de base amplia, igual, hay que resecar desde fuera, de donde empieza el tumor. No solamente acá, sino ampliamente, ¿ya?
¿Por qué? Porque si no, no van a poder definir con claridad qué tipo de tumor es. Como les dije, a veces el CIS, que es el carcinoma in situ, no se ve bien. Acá ven ustedes como unas sombritas, ¿no? Que no sabrías decir, un ojo experimentado te va a decir, ahí me parece que hay un CIS. Hay unos tipos de cistoscopía que se hacen con una luz especial, se llama luz azul, blue light, pero hay que usar una sustancia que se llama lembolinipato, ni me acuerdo, que hay que suministrarlo una hora antes, esperar que pase una hora, lo metes al paciente a sala, usas la luz azul y los tumores CIS brillan de esa manera, ¿no? Pero es más costoso, es más difícil. La otra opción es usar un narrowband, que es una imagen en base de luz. Hay un artificio para cambiar el tipo de luz y también pueden verse este tipo de tumores con eso. Es más sencillo, más barato y es lo que tenemos en el hospital. Muy bien, entonces removemos el CIS vesical de la misma forma. Con eso conseguimos al patólogo. Lo mandamos al patólogo y el patólogo nos reporta qué tipo de tumor es, transicional, adenocarcinoma, células escamosas, nos dice qué grado tiene, cuál es la profundidad, si tiene músculo en la muestra. Si esta información está completa, está bien, si no, se lo devolvemos al patólogo. Y el patólogo tiene que poner, si no hay músculo en la muestra, tiene que poner, no se observa músculo. ¿Y qué tenemos que hacer con ese paciente? Volver a operar. Muy bien, esto ya lo vimos. Los indicadores para el pronóstico de un paciente van a estar en relación al grado. ¿Cuál es el grado? El grado de agresividad, la profundidad de la invasión, si hay invasión vascular, si hay CIS, si hay muchos tumores. Entonces eso nos clasifica en 3 tipos de tumores de vejiga no musculoinvasivos: bajo grado, un grado intermedio, grado alto. Bajo grado lo observo, lo miro. ¿Por qué? Porque su posibilidad de recurrencia es hasta un 50%, los tumores no van a progresar. Y estos de alto grado, estos tumores tengo que darles tratamiento. ¿Por qué? Porque me pueden regresar o pueden progresar. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento vamos a tener según el grado de vejiga? 2/3 de los pacientes van a recurrir. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Vamos a tener que prevenir la recurrencia de estos tumores y prevenir la progresión. ¿Cómo lo hacemos? Con tratamiento local. ¿Cuáles son los tratamientos locales en la vejiga? Podemos usar quimioterapia intravesical, lo más cómodo es mitomicina, oxorubicina, tiotepa o inmunoterapia como el BCG. Actualmente hay otros tipos de tratamiento, por ejemplo, oxetaxel con gencitabina, que está dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay una escasez de BCG en el mundo, porque se incendiaron 2 plantas grandes donde se producían BCG, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Pero ¿cuál es lo que ha demostrado mejores resultados? La instilación de vacunas con BCG. Cuando un tumor es de bajo riesgo, tumor pequeño de bajo riesgo, no invade más allá del TA, se lo observas, no pasa nada. Cuando tienes pacientes que tienen, no debes darles BCG obviamente, porque no haces ningún beneficio. Cuando es riesgo intermedio, esos pacientes tienes que dar mitomicina o BCG, por lo menos inducción y hasta 1 año de mantenimiento. Y cuando tienes tumores de alto riesgo, esos tumores tienen que tener un curso completo de BCG. El BCG puede tener varias cepas en el mundo. Las más comunes son la cepa CONAUG, que la teníamos acá en Perú, el Inmunosis, la cepa TAIS, que es el Oncotais, Arman, Tokio. Actualmente están trayendo unas vacunas de Corea, son igual de caras que la cepa TAIS. ¿Cuál es el problema de la BCG? El problema de la BCG es que si no tienes una cadena de frío muy bien llevada, se va a estropear y no te va a dar los resultados que esperas. Entonces la clave del sabor va a ser tener... Doctora, venga por acá por favor. Muy lejos está usted, no me escucha, sí, se me distrae mucho. Venga, siéntese acá al lado del doctor. Va a estar más cómodo.
Si el BCG no sigue una cadena de frío estricta, no sirve de nada lo que pongas. Van a desperdiciar el tiempo y la oportunidad que ese paciente tome. Siento, doctora. Muy tarde llegó, pues por eso le ha tocado tan lejos. ¿Están en conferencia de qué? De salud ambiental con la doctora Kanashiro. Ya, pero están en clase también. Pues. Sí, sí. No puedes estar en dos partes a la vez. O están en una actividad o están en otra actividad. Editar. Ya. Entonces, ¿cómo funciona el BCG? Ni la menor idea. No tenemos una exacta explicación de cómo funciona el BCG. El BCG va a funcionar aparentemente porque se activa una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria implica pues inmunosupresores que se activan y que aparentemente harían que la posibilidad de que vuelva a crecer un tumor sea menor. Y tendría relación en inmunidad mediada por linfocitos T y en hipersensibilidad retardada. Pero en verdad no tenemos plena seguridad de cómo funciona el BCG. Lo que sí sabemos es que hay que instalarla más o menos 2 semanas después de que se hizo la RTU. Hay una sustancia que se llama fibronectina que se genera en el urotelio a las 2 semanas de la resección transuretral y el BCG se adhiere mejor ahí y da mejores resultados. Mucho cuidado con instilar BCG cuando todavía esté sangrando. ¿Por qué? Porque si tienen vasos sanguíneos abiertos, la vacuna puede meterse hacia la circulación general y pueden terminar hasta en un problema de sepsis por la BCG y se mueren los pacientes. Muy bien, entonces ya dijimos alto riesgo, hay que resecar todo el tumor visible. Algunos creen que pueden dejar tumor y luego el BCG va a ser el que va a resolver el problema. No es así. La primera condición para que un BCG funcione es que saques todo lo que veas del tumor y ya lo que queda vas a tener. Asegura el contacto del BCG con todas las superficies de la vejiga. Sí, ¿algo que decir? Creo que tenían algo que comentar al fondo. Compártanlo. Estaba preguntando si había avanzado mucho la teoría. Sí, ha avanzado bastante porque a la 1 empezó la clase. Entonces uno dice, son 10 para la 1, han avanzado harto, ¿no? Bueno, vamos. Entonces, hay que asegurar el contacto de la vacuna con las paredes de la vejiga. ¿Cómo hacemos esto? Pidiéndole al paciente, no tomes mucha agua antes de venir para que produzca menos orina y mantén por lo menos 2 horas la vacuna dentro de la vejiga. Es poco probable que ustedes, a menos que hagan la especialidad, vayan a poner BCG, pero pueden tener algún familiar que lo haya usado, que lo use y que le diga, oye, me han puesto BCG, ¿qué hago para después de orinar? Va a quedar con tuberculosis el baño. En verdad, la vacuna, el germen es muy lábil. Se expone al ambiente y rápidamente se muere, ¿no? Pero por seguridad se les dice, pues después de que orines la vacuna, le echas lejía y listo, solucionaste el problema. Porque si no le dan en el baño el perro al pobre y bueno. Que tenemos un esquema que es el esquema de Lange. Se instila una fase de inducción que son 6 semanas de vacuna y luego cada 3 meses por 2 veces y luego cada 6 meses hasta completar 7 dosis. Es bien importante seguir el esquema adecuadamente porque cuando se sigue bien tienes muy buenos resultados, sobre todo si te has preocupado de que esa vacuna siga el esquema de frío. Hay sitios en los que los veía los pacientes, yo trabajé un tiempo en el seguro, en farmacia les daban la BCG al paciente, el paciente la tenía en su mano y era el último paciente que entraba al consultorio y decía, ¿y este señor? No, es que vamos a poner la BCG, pero tiene la BCG en la mano.
si es que sí se la han dado en farmacia, y lo estás atendiendo al final, ¿ya para qué le pones? Vas poniendo agua sucia, ya no sirve. Si no le das en una caja con hielo a ese paciente, no puede esperar, recoge su vacuna, entra y ese se pone primerito, o tú le recibes la vacuna y lo pones en un frigidero. Los detalles, doctores, son importantes. Los detalles hacen la diferencia. ¿Qué es la diferencia entre algo bueno y algo excelente? Un detalle. Un detalle. Y en su práctica clínica ustedes lo van a notar. Y los pacientes se percatan. Se percatan cuando alguien sabe, cuando alguien no sabe. Y se percatan por los detalles, cosas pequeñitas. Y tus resultados van a variar en cuanto a los detalles que tengas en cuenta. Este antibiótico se debe administrar 15 minutos antes de que coma. ¿Por qué? Porque si lo administras con la comida, disminuye su absorción, disminuye su efectividad. ¿Cómo lo saben? Leyendo. Es imposible que se aprendan toda la farmacopea que haya, pero sí pueden dominar 5, 6, 10 antibióticos, los que usen. Yo domino 8 antibióticos, pero cuando empleo un antibiótico o cuando alguien me recomienda un antibiótico que yo no suelo usar, cojo mi libro, lo reviso y me aprendo o reviso los efectos indeseables, las dosis límite, si es de excreción renal, si es de excreción hepática, porque te lo puede recomendar otro colega. Pero una vez que tú lo indicas, ya es tu indicación, ya es tu responsabilidad de ese paciente, porque es tuyo. Entonces tú lo conoces, tú sabes cómo es, tú lo indicas y tú resuelves los problemas que se hayan hecho. ¿Qué efectos indeseables pueden tener estos pacientes? Pueden tener fiebre, pueden tener disulia, porrecuria. ¿Por qué? Porque estás inflamando la vejiga a propósito. Pero si tienes fiebre alta, puede haber pasado hacia el sistema. Fiebre de 39, 40, puedes estar teniendo un problema muy importante. Y ese paciente tienes que administrarle tratamiento antibiótico antituberculoso. Una posibilidad es usar quinolonas, alta dosis. ¿Por qué? Porque se acuerdan que las quinolonas también funcionan como antituberculoso. Ya, pero cuidado con eso. Entonces, hay un montón de complicaciones en relación con la instilación de BCG en la vejiga. Cistitis, fiebre menor, mayor, sepsis por la micobacteria, sangrado, orquitis, prostatitis. Me he visto casi todas estas complicaciones alguna vez, ¿no? Esta prostatitis granulomatosa, me acuerdo que yo tenía un paciente con BCG y tuve que viajar y se lo encargué a un colega y me digo, oye, le hace su cistoscopía, ¿verdad? No sé qué era vacuna, le hace su cistoscopía. Cuando regreso me dice, oye, tu paciente tiene un cáncer de próstata, pase doctor, pase. Acá no se le diga la entrada a nadie, no esperen que la registre, pero la entrada no se les niega. Tiene un cáncer de próstata, es una piedra su próstata, ¿cómo se te ha podido pasar? No se me ha pasado, le dije, mira la historia, acá atrás está próstata fibroelástica, pero ya lo he programado para biopsia, está bien, no hay problema. ¿Qué salió? Prostatitis granulomatosa. Pero para eso, ¿cuál fue mi suerte? Que pese a que este señor tenía un cáncer de vejiga, le examiné la próstata, porque más allá de 50 años con síntomas urinarios, examinen la próstata. Examinen al paciente completo. Los chicos que han estado en mi grupo saben que siempre les digo eso. Cuando tengan un paciente nuevo, de acá hasta abajo, les va a demorar 5 minutos. Mirar las conjuntivas, las mucosas orales, tocarle los pechos, buscarle ganglios, tumores en el cuello, palpar el abdomen, ver que no haya masas, que no haya zonas adoloridas, pene, testículos, descorren el prepucio, no vaya a tener ahí un cangrejazo en el pene, porque los hombres, de eso se llama lo que callamos los hombres, las lesiones en el pene, hasta que una coliflor sasa, caracho, examinan las piernas, que no tenga edema, que no tenga varices, que no tenga úlceras. Ya estás, en un ratito haces un examen completo y te dedicas a lo tuyo, subiendo por tu testículo, agarras testículo, lo que sea que sea pertinente. Entonces, no se olviden,
examinen cuando tengan un paciente nuevo, la primera entrevista que tengan, háganla completa, pregúntenle bien antecedentes, hagan un buen examen clínico y luego dedíquense a la parte por lo que el paciente viene. Sobre todo en sus pacientes privados, porque esa información les va a ayudar para que las otras consultas sean mucho más sencillas. Al momento, la mejor estrategia de seguir a estos pacientes que operaste, que pusiste vacunas, es la cistoscopía. Porque este cáncer es el cáncer más caro que hay. En Estados Unidos cuesta una fortuna cada cistoscopía. También los gringos son bien vivos, pues. Tienen tarifas y operan de 1 a 2 tumores, de 2 a 4 tumores, más de 4 tumores. O sea, para facturar, en el Congreso hay seminarios especiales de cómo facturar, pero bueno, eso. Los marcadores y la citología no sirven. Se ha intentado varias veces que el NP22, que orina el paciente y con eso sabemos, no sirve. La mejor manera de controlar estos pacientes es cistoscopías. Este es un algoritmo de cómo tratar el cáncer no músculo invasivo de vejiga, lo encuentran en cualquier libro. Y pasamos al otro escenario, 25% de los pacientes quedan con cáncer de vejiga músculo invasivo. Acá la cosa es más complicada. ¿Por qué? Porque la estrella de cine va a ser esta, la cistectomía radical. La RTU radical no sirve, la cistectomía parcial no sirve, porque suelen ser cánceres multifocales. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Cistectomía radical más linfadenectomía. Desafortunadamente es una cirugía enorme. Quimioterapia sola, radioterapia sola, incluso en combinación, no tienen el mismo control que una cirugía. Lo que pasa es que la cirugía es larga. Te comes 4 a 6 horas en sala de operaciones. Tienes que hacer eso, 4 a 6 horas, en quien hace este procedimiento regularmente. Si lo haces una vez cada año, te vas a tirar 8 a 10 horas en sala. Hay que sacarla. En caso de hombres hay que sacar la vejiga, la próstata, las vesículas seminales. En caso de mujer hay que sacar la vejiga, el útero, la cara anterior de la vagina. Después de que terminas eso, tienes que hacer linfadenectomía ampliada. Después de que terminas eso, tienes que hacer la reconstrucción de la vía urinaria. Y todo bien hecho, bien, porque estos pacientes cuando se complican son una pesadilla que nadie quiere vivir. Entonces, hay cirugías, hay procedimientos que nadie quiere repetir y que deben ser tomados con mucha minuciosidad. Esta es probablemente la reina de las cirugías en urología, porque manejas intestino, manejas vejiga, manejas próstata, manejas útero, manejas un montón de cosas. Cuando haces la linfadenectomía manejas grandes vasos. Entonces, es una cirugía muy bonita, pero extenuante. ¿Ya? Extenuante. Antes estos pacientes se morían en sala de operaciones. Actualmente la morbilidad intraoperatoria se ha reducido a menos del 2%, menos del 1% en sala de operaciones, pero la morbilidad sigue siendo alta. Cuando tienes el paciente apropiado, cuando tienes solo un T2, es decir, que solo está afectado el músculo, puedes llegar hasta un 80% de sobrevida. Pero cuando tienes compromiso de la grasa perivesical o tumor más allá de la grasa perivesical, 50% de los pacientes van a desarrollar metástasis con el tiempo. Recuerden en cáncer una regla. Mientras no tienes metástasis, ese paciente tiene igual probabilidad de morirse por otras cosas que por su cáncer. Cuando un cáncer desarrolla metástasis, la primera probabilidad es que ese paciente muera a consecuencia de su cáncer. Entonces el punto de corte va a ser el desarrollo de metástasis, casi en cualquier cáncer. ¿Por qué el casi? Ya lo vamos a ver en la siguiente. Hay tratamientos de preservación vesical. Nunca se han llegado a desarrollar completamente. Usualmente suele ser una RTU radical lo más que puedas,
usas quimioterapia con radiosensibilizadores y radioterapia. ¿Cuál es el problema? Si dejas tumor muy grande, la radioterapia no sirve. ¿Cuál es el problema con la radioterapia? Que la vejiga no es un órgano que está quieto. La vejiga se mueve, se llena, se vacía, salvo el piso de la vejiga, ¿no? Pero si son tumores en las paredes laterales, en la cúpula, pues el radiooncólogo tiene que tener mucha expertise para poder dar a la zona que quieres. Entonces a veces raya un área mayor, aumenta la toxicidad. Actualmente ya hay protocolos que acompañan los movimientos de vejiga, pero se hacen con equipos de radioterapia más costosos, incluye más tiempo, se puede, todo se puede. Entonces, ¿cómo mejorar los resultados de la cistectomía? La cistectomía, linfadectomía pélvica extendida cada vez se está poniendo más en duda, porque hasta este nivel es una linfadectomía extendida, y super extendida es hasta acá arriba, hasta la emergencia. ¿Qué arteria es esta? ¿Quién se acuerda? Punto al que se acuerde. ¿Ah? Esta arterita acá. ¿Me parece importante? ¿Qué será? Ya, esta también se llama así. Entérica superior. ¿Y la de acá? Entérica inferior. Ya está muy bien. Por debajo de la mesentérica inferior es una linfadectomía extendida. Miren qué bonito que es la medicina. ¿Ven? Miren, les voy a dar un truco de la vida. Esta es la aorta, ¿no es cierto? Apréndanse esto. Esta es la nariz, estos son los ojitos, estos son los brazos, estas son las piernas. Y acá chiquito tiene que es la sacra media, ¿no? Apréndanse con esa mnemotecnia las ramas de la arteria aórtica. ¿Cuáles son los brazos? Las renales, las piernas, las ilíacas, la nariz, la mesentérica superior. ¿De acuerdo? Así, usen mnemotecnias para aprenderse las cosas. Si les gusta la urología, la ginecología, hay 11 ramas de la arteria ilíaca interna que necesitan saber: la hemorroidal superior, la hemorroidal inferior, la vesical superior, la vesical media, la vesical inferior, la internominal. Todo eso lo tienen que saber como el Padre Nuestro, porque el que hace cirugía tiene que saber la anatomía de lo que está operando. Pero bueno, nos estamos entreteniendo en cosas que no son importantes. Hay un doctor Paulsen que postuló que mientras más alta hacía la linfadenectomía, mejor número de ganglios podía encontrar, y a más número desarrolló un concepto que se llamaba ¿cuántos ganglios comprometidos tienes de cuántos has resecado? Se llamaba densidad ganglionar. Mientras más ganglios resecados, dependiendo del número de ganglios comprometidos, mejoraba el pronóstico de estos pacientes. Entonces, aparentemente, ahorita, en manos de un experto, una disección ampliada no es un problema. El problema es cuando a veces no lo hace un experto y te echas una vena, una arteria, y son venas y arterias que sangran bastante. En el hospital no tenemos problema porque hacemos esto con mucha frecuencia, ¿no? Y cuando tenemos un problema ya tienes la serenidad que te da el haberte tirado una arteria antes, el haberte echado una vena antes. En un hospital en el que esto no suceda, se desesperan: ¡ay, aspiración! Muy bien. Nosotros agarramos, ponemos el dedo, tapamos el hueco, todos tranquilos, tráete Prolene, pon tu aspiración, listos, están todos listos, sacas el dedo, el otro aspira, pones tus puntos, resolviste tu problema. Pero ¿por qué tienes esa serenidad? Porque ya nos pasó, porque ya hemos tenido accidentes de ese tipo. Pero no sucede eso en todos los hospitales. Por eso es que una cistectomía radical con linfadectomía ampliada y una reconstrucción de vías urinarias debe hacerse en hospitales con alto volumen de cirugías de este tipo, ¿no? Y cuando no tienes un hospital de alto volumen, tienes que traerte a alguien que haga este tipo de cirugías. Si no, las posibilidades de fracaso son muy grandes. Pero bueno, quimioterapia es adyuvante. Lo único malo es que retrasa el tiempo de tratamiento definitivo, pero ha mostrado una sobrevida de un 5% aproximadamente en aquellos pacientes que han tenido tratamiento con quimioterapia neoadyuvante para este tipo de tumor. La RTU radical, algunos pacientes pueden beneficiarse. Si tienes pacientes
con un solo tumor, lesiones de alto grado, no hay compromiso. Nunca como tratamiento estándar. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedad es multifocal y con tendencia a recurrir. Entonces, dependiendo de la selección del paciente, puedes tener mejores resultados. Alto riesgo quirúrgico, quizás en algún paciente joven con una sola lesión o en un paciente muy anciano con problemas de comorbilidades que limiten su posibilidad de una cirugía tan grande como esta, ¿no? ¿Se puede hacer preservación vesical? Sí. ¿Es fastidiosa? Sí. Pero bien hechas tienen éxito. Bien hechas significa que tengas un buen radiooncólogo, un buen cirujano, un buen quimioterapeuta o oncólogo clínico que sepan, que administren lo que tienen que administrar. ¿Por qué? Porque en quimioterapia tú tienes dos alternativas. O puedes usar MVAC, que es el tratamiento estándar, o puedes usar un MVAC denso. Hay que usar cisplatino. El cisplatino es nefrotóxico, tienes que tener por lo menos una depuración de creatina por encima del 60%. Y no tener miedo. Y el oncólogo clínico tiene que tener miedo, tiene que meterle la dosis que le tiene que meter, ¿no? A veces no, que mejor no le pongo cisplatino, le pongo carboplatino para que le dé menos toxicidad y no llega a los resultados que quieren. He visto pacientes en los cuales entramos a una cistectomía radical, en verdad era un oncólogo clínico y se metió las dosis pero tope, porque era para él. Él mismo dirigió su tratamiento y curó. Claro que nos hizo unas infecciones de la repatada, pero bueno, eso ya es otra historia. Cuando fracasas con el tratamiento trimodal, que es radioterapia, quimioterapia y RTU, dice en la literatura que puedes intentar una cistectomía de rescate. Hacer cistectomía después de radioterapia es una cirugía que no es agradable. Los tejidos están adheridos, los uréteres se estrechan cuando reimplantas. Si bien está en la literatura, no es una cirugía, honestamente, que nos agrade mucho. Entonces, ¿cuál es el estándar para cáncer de vejiga músculo invasivo? Cistectomía radical. Pregunta que sean regaladita. Hay evidencia que la linfadenectomía extendida puede mejorar los resultados. Definitivamente la quimioterapia neoadjuvante puede ayudar. RTU y cistectomía parcial no está indicada solamente en algunos tipos de pacientes. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Avanzamos con el siguiente. Todavía no hemos terminado, no se alegren tanto, ya quieren irse.